Bien, entonces dentro de lo que es el ciclo de dolor, para nosotros es importante tener claro que entre más contracción haya, más dolor existe. Y entre más dolor exista, más contracción va a haber. Y si nosotros no paramos ese ciclo, la espasticidad en mi paciente va a seguir siendo constante. Y si yo soy quien causo eso, pues con mayor veras. ¿Cuáles son las funciones que más vamos a ver afectadas? Pues obviamente en los parámetros que les hablo, que no es solamente el manejo del dolor trigeminal, sino también el hecho de tener el dolor en la odinofagia, la odinofonía, que para nosotros es supremamente importante. Entonces, pues tenemos que tenerlo claro y tenemos que saber manejar. La masticación, la deglución, la fonación, la coordinación neumofónica y el rendimiento vocal, la postura orofacial y en reposo, todo esto se va a comprometer. Entonces vamos a tener funciones muy específicas, muy de nuestro manejo, que van a estar funcionando mal, o sea, que van a estar trabajando mal y que sí o sí tenemos que definir hacia dónde vamos con todo este proceso. El liderazgo fonobiológico es importante porque lideramos la restauración funcional, integrando tecnologías, mioterapia y reentrenamiento motor. ¿De qué? Pues del sistema estomatognático, que es lo que nosotros trabajamos. No trabajamos piernas, abdominales, nada de esas cosas, nada de eso es nuestro. Estamos hablando de nuestro sistema estomatognático y nuestra parte orofacial. ¿Por qué el fonoaudiólogo? O sea, ¿por qué nosotros los fonoaudiólogos debemos manejar dolor? Porque el dolor orofacial es un fenómeno sensoriomotor y funcional, porque altera las funciones que el fonoaudiólogo evalúa y rehabilita, porque el dolor genera hipotonía, espasticidad y patrones compensatorios que nos llevan a un mal funcionamiento del sistema estomatognático. Yo recuerdo mucho una paciente que vimos con una colega que tenía mucho dolor en la articulación temporomandibular. Son pacientes que su fase es normal, su expresión facial ya es de angustia y dolor. Y eso ya desde ahí en adelante encontramos laringe desviada, encontramos una serie de ecuaciones que está haciendo con su mandíbula por culpa de eso. Entonces tenemos que tener muy claro que el proceso de dolor sí nos genera compensación, porque la fonoaudiología trabaja directamente sobre los músculos que duelen. Estos músculos son la fuente primaria del dolor orofacial. La intervención funcional y mioterapéutica es parte de nuestra competencia. Además de eso, el dolor no es solo una sensación desde la parte de nosotros, es una alteración de algo que estamos marcando hoy día mucho, que es la arquitectura neuromuscular, de la biomecánica y de todo lo que es la función. No hay nada que me cambie una estabilidad dinámica, es decir, una estabilidad en el movimiento, que el dolor. Entonces, sí, el dolor nos vamos a modificar muchas de las características que nosotros manejamos, porque el dolor está mediado por pares craneales que nosotros dominamos a nivel orofacial, porque el dolor no se trata solo desde el tejido, se modula desde la función, porque el dolor limita la rehabilitación si no se aborda directa y correctamente, porque el dolor orofacial afecta la calidad de vida de la persona y porque el fonoaudiólogo es el profesional de la función comunicativa humana, o sea, nosotros somos los que hacemos eso. Porque además, perdón, porque las nuevas tecnologías potencian la intervención fonoaudiológica. Entonces hice para ustedes una serie de mapitas que yo sé que son importantes y que van mucho y van a reflejar mucho de lo que hacemos y de lo que trabajamos en nuestro ejercicio. Entonces, desde el mismo dolor orofacial, hay estructuras que se pueden comprometer, obviamente, y desde la parte muscular. Recordemos que mucha de la musculatura está metida en una sola fascia. Es decir, tenemos un dolor miofacial, mucho del dolor se va a reflejar en toda la cara, ¿sí? Entonces tenemos que revisar eso porque vamos a tener dolores en todos los músculos de la expresión facial, los dolores linguales y más cuando, por ejemplo, vemos paciente oncológico. El paciente oncológico no es fácil, paciente que viene con lesiones de múltiples pares, que sí es complicadito, o sea, no es algo que sea fácil de manejar. Desde la parte de lo que implica los diferentes músculos que nosotros trabajamos, pues los vemos comprometidos en estos procesos y hacia eso vamos a tener que trabajar. Sabemos trabajar una lengua, sabemos organizar la musculatura, luego a eso es a lo que le vamos a ofertar todo nuestro criterio y todo nuestro deseo de mejorar o avanzar con nuestro paciente al momento de mejorar un proceso de glutorio, un proceso fonatorio.
La arquitectura del dolor y la espasticidad desde la periferia nos incluye pares craneales, a diferencia de fisio, que ellos trabajan con nervio medular. Nosotros trabajamos con par craneal y trabajar con par craneal, ustedes saben, es tener un tallo chismoso. Entonces, el problema del chisme del tallo es que nos hace mapa. Y si nos hace mapa sensoriomotor, poseemos líos porque nos cambia el posicionamiento, nos cambia la aproximación y una serie de cosas en cuanto al movimiento en términos generales y la función de lo que queramos hacer. Entonces, sí, hay que tener claro esos aspectos. Desde el objetivo terapéutico, desde el principio se lo digo, regular el tono, modular el tono, restaurar la función y prevenir las recaídas. Tal vez desde lo que vamos a trabajar para la espasticidad, para el dolor, es esto. Tenemos que trabajar eso, hablando del dolor que lleva implícito un manejo desde la espasticidad. Desde la neurofisiología del dolor facial, el dolor depende del tono muscular, de la coordinación motora, de la biomecánica funcional, del estado emocional y autonómico. Si hay algo que nos altera mucho es el dolor orofacial. Un dolor constante cuando le duele a uno, como le dice a uno el paciente, me duele la garganta, doctora, es que no puedo hablar, es que me cuesta comer, sí. Y eso va modificando toda la parte emocional, el paciente se pone irascible, se altera, no está tranquilo, está ansioso y vamos a tener un paciente de difícil manejo. El dolor depende de la historia de movimiento del paciente y el dolor orofacial no puede tratarse solo desde el tejido. Y eso les voy a insistir, hay que trabajarlo también desde la función. Desde lo que es un mapa mental y lo que es la activación del dolor en cuanto a circuito de manejo del dolor que lo estamos haciendo con la fotobiomodulación transcranial y los circuitos que manejamos. Tenemos claro que desde la periferia, a través de las mecanoproteínas, se van pasando toda esta información. ¿Qué ventaja y desventaja tenemos con cierto par craneal como es el vago? Que el vago tiene entrada directa a amígdala. O sea, el vago se pasa por toda la faja un montón de estructuras y entra directamente a amígdala. El problema es que amígdala nos controla muchas cosas muy interesantes y si tenemos que la información entra primero a amígdala, nos va a descompensar desde el mismo proceso de aprendizaje, el mismo proceso de poder estar motivado a hacer actividades. Por eso, desde los mismos circuitos y redes que manejamos en la fotobiomodulación transcraneal, incluimos red de saliencia, incluimos otra serie de aspectos que ya vamos a ver más adelante. Tenemos entonces que desde la periferia hacia el ganglio de Gasser, tal vez de lo que se está viendo hoy día es mucho trastorno trigeminal, con adormecimiento facial, con dificultad para la articulación, la masticación, inclusive aún en la percepción lingual se ve comprometida por culpa del trigémino. Entonces, pues nos toca revisar muy bien esa parte con ganglio de Gasser porque nos está haciendo siempre alteracioncitas hoy día. El núcleo espinal del trigémino, que es el que recibe toda la información de dolor, y obviamente la corteza cerebral que tenemos desde toda la entrada tálamo y todo lo que se lleva a nivel de la parte de manejo de dolor en corteza parietal y el mapa que nos deja a nivel muscular en corteza prefrontal cinética. O sea, tenemos un gran componente hacia esa zona y obviamente cuando hablamos de la parte emocional, pues vamos a hablar de la parte frontal que también se encuentra afectada con todos estos procesos. Tálamo nos trabaja en su parte, en su vientre más anterior, toda esta parte emocional, y si dolor nos descompensa tanto esa información, pues tenemos que vincular a tálamo de muchas formas para que eso pueda fluir. Dentro de las consecuencias funcionales que hablábamos ahorita, deglución, voz, habla, todos los aspectos motores orales que para nosotros son importantes y la importancia de la modulación central, que es lo que tal vez hacia donde vamos a orientar mucho de nuestra terapéutica. El objetivo final va a ser el movimiento funcional, o sea, hacia eso vamos. Y desde lo que es la sensibilización periférica, pues sabemos que existen diferentes patologías de acuerdo al tipo de respuesta nociceptiva que se tenga. Entonces tenemos desde la parte muscular, dolor miofacial, rigidez, espasticidad, puntos gatillo, desde las articulaciones
Y recuerden que no solo tenemos la articulación temporomandibular, nosotros manejamos articulaciones como la que tienen los aritenoides con el cricoides, la tiroides con el cricoides. Entonces tenemos unas articulaciones que nos vale que empecemos a trabajar, porque cuando nos llega una subluxación aritenoidea no entendemos del todo lo que está pasando y tenemos que entender lo que está sucediendo con una subluxación. La mucosa, que también nos genera hipersensibilidad, alodinia oral, sensación de ardor, cualquier roce, cualquier cosa nos produce demasiado dolor. Tratamiento terapéutico, mioterapia y neuromodulación. Y vamos a tener también sensibilización periférica y central con hiperalgesia, alodinia, disfunción funcional a nivel masticatorio, deglutorio y fonatorio, que para nosotros es muy importante. Ya desde lo que es el proceso, el sistema nervioso y el proceso a nivel central, tenemos claro que hay una hiperrespuesta con la alodinia hiperalgesia. Entonces vamos a tener que la alodinia, ese dolor por la caricia, por el paso suave, que tanto nos gusta hacer, que no que es una pasadita con un algodoncito, que está con un poquito de agua y el paciente siente ardor y siente alodinia, entonces para que lo tengamos claro. Y la hiperalgesia, que también es el mucho, mucho dolor. Este cuadro se los dejo porque viene con el rol de lo que nosotros hacemos. Entonces viene el dolor nociceptivo, el dolor neuropático, con el origen, el nociceptivo, activación de nociceptores por daño tisular, inflamación o sobrecarga muscular, perdón, un segundo. Y las estructuras involucradas, pues tenemos músculos, articulaciones, ligamentos, mucosa y piel. En cuanto a la respuesta, es respuesta fisiológica normal a un estímulo nociceptivo, nocivo, y el tipo de dolor es sordo, profundo, punzante y localizado. Estos se basan en las escalas de dolor que se manejan a nivel internacional. La localización es fija, o sea, me duele aquí y ahí le duele, ¿sí? El desencadenamiento es por movimiento, presión, carga, uso muscular. Los síntomas, inflamación, rigidez, espasticidad secundaria, dolor muscular, y los ejemplos orofaciales, la mialgia, el dolor miofacial, la artralgia, la espasticidad dolorosa, y eso es algo que nosotros tenemos que entender, que nos van a llegar los pacientes así y hay que ayudarles como sea. Respuestas al tratamiento: mejora con la mioterapia, la regulación del tono, antiinflamatorios y neuromodulación periférica, es decir, no es solamente el manejo del ejercicio o el manejo del músculo o el manejo del equipo, es el manejo de las cosas junto con el medicamento que obviamente va a mandar el médico para el dolor. El rol del fonoaudiólogo es alto, necesitamos hacer regulación del tono, biomecánica y función. Desde el dolor neuropático, perdón, tenemos ya lesión o disfunción del sistema nervioso central o periférico. ¿Qué es lo que para mí es importante? El tipo de dolor se siente como descargas eléctricas. Es un quemante, punzante, ¿sí? Se siente como unas descargas que llegan de un momento a otro. Normalmente es irradiada, muy pocas veces es localizada y tiene, con cualquier estímulo, se alborota el dolor. Puede acompañarse de hormigueo, parestesis, entumecimiento, hiperalgesia, alodinia. Se los digo porque estamos recibiendo mucho paciente con fibromialgia. Y la fibromialgia, sumada a una laringitis, sumada a ciertas cosas, nos va a costar trabajar este tipo de pacientes. Neuralgia del trigémino, glosofaringia, neuropatía posquirúrgica, que eso sí que las vemos con nuestros pacientes oncológicos, que es lo que más vamos a ver con ellos, ¿sí? Bueno, Olguita cuenta que tiene una neuropatía facial izquierda, sí. Eso es lo que para nosotros es importante, poder trabajar esos pacientes. La neuralgia, bueno, ya les había dicho, y en nuestro ejercicio es alto en neuralgias craneales, modulación funcional, reducción de la espasticidad secundaria y reorganización motora. O sea, sí o sí vamos a tener que trabajar hacia este tipo de patologías como tal. Básicamente, ambos pueden coexistir en el dolor orofacial, ¿sí? Pero ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Modular el tono, generar nuevos patrones motores, reestructurar el patrón del movimiento para que pueda fluir
¿Cuál movimiento? El movimiento deglutorio, fonatorio, articulatorio, que es lo que está produciendo el dolor, ¿sí? Entonces, si el paciente para hacer una le hace a ustedes, pues es porque le duele abrir la boca, entonces tenemos que trabajarle a quien no le duele abrir la boca, ¿sí? Entonces, esa parte es hacia lo que yo quiero llegar. En cuanto a lo que es el dolor muscular versus el articular y el neural, cada uno requiere un abordaje diferente. Entonces, vuelvo y les dejo otro cuadrito de cómo viene, cómo se trabaja, si es dolor muscular, si es dolor articular, por ejemplo, en la articulación temporomandibular, y si es dolor neural. Pero tengamos claro, vuelvo y les insisto, que tenemos otras articulaciones que tenemos que saber manejar. Porque si no, entonces, ¿cómo vamos a saber que nuestro paciente tiene una odinofonía por culpa de otro tipo de dolor que no sea una laringitis crónica? ¿Sí? Entonces, sí tenemos que revisar esa parte. En el dolor muscular, normalmente son los músculos masticatorios los que están en sobrecarga, los suprayoideos, los cervicales. En dolor articular, pues normalmente tenemos la articulación temporomandibular, que puede ser disco, cápsula, ligamentos. En la parte del aritenoides, lo que normalmente tenemos son alteraciones por las asimetrías laríngeas. Entonces ahí es donde vamos a tener el dolor. Nervio es lo que normalmente ocurre, pero puede ocurrir por cualquier otro tipo de patología, una virosis, bueno, en fin, por numerosas cosas. Los nervios periféricos, aquí están los pares y el mecanismo nociceptivo, mecánico y descargas, que eso es lo que tenemos que tener muy claro, porque si hay algo que es doloroso y feo, son las descargas. Y las descargas se controlan con electro a 2 hercios. Ustedes saben que eso es conducción. Y con la conducción, regulando la conducción, deja de ocurrir esa descarga eléctrica que no queremos. Desencadenantes en el dolor muscular es el uso del músculo, en el dolor articular los movimientos y en el dolor neural cualquier tipo de estímulo, ¿sí? Porque recuerden que esto es netamente sensorial, o sea, de origen sensorial, pero el movimiento lo puede exacerbar. Dependiendo del tipo de dolor muscular, articular o neural, vamos a encontrar características que van a acompañar lo que nosotros vamos a ver en nuestro paciente. Y entonces, es que se queja, pero es que yo creo que es que tiene un problema con el marido, es que nosotros nos inventamos unos cuentos con los pobres pacientes por no trabajar correctamente el dolor. Entonces le ponemos que fue que peleó con el marido, que fue que peleó con el hijo, algo raro que no nos cuadra, de una vez nos inventamos un montón de cosas. Hay que tener claro en el dolor orofacial lo que está pasando. Y desde el rol del fonoaudiólogo en el dolor muscular, pues es lo que manejamos, la biomecánica. En el control funcional y mandibular, en la articulación temporomandibular, y como les digo, si estamos hablando de aritenoides, en los aritenoides también nos toca trabajar, ¿sí? Porque ahí tenemos que verlo el proceso de odinofonía. Y en la parte del dolor neural, neuralgias craneales, modulación funcional y reducción de la espasticidad secundaria. Ya en cuanto a la plasticidad maladaptativa, que era lo que yo les decía que íbamos a hablar de esto, si hay algo que para nosotros es claro, es que es un proceso en el cual el sistema nervioso reorganizó el movimiento por culpa del dolor, una inflamación o un estímulo doloroso prolongado. Entonces, para adaptarse, para que no duela o duela lo menos posible, hacen adaptaciones. Como cuando ustedes tienen una reparación en un diente que quedó un poquito más alta, que empieza a doler, entonces empiezan a masticar más por el otro lado. Entonces, ese tipo de manejo que sabemos que puede suceder por eso y que además genera dolor, tenemos que tenerlo claro. Entonces, el movimiento correcto orofacial reorganiza la neurofisiología del dolor orofacial. Eso lo tenemos claro. Entonces, hay que trabajar a reentrenar el movimiento con calma, con lentitud, pero saberlo hacer. Y desde lo que estamos haciendo hoy día, tener muy claro que donde aparezca la hiperfunción, ahí tenemos que trabajar. Tenemos que disminuir los riesgos de hiperfunción. Esta es la termografía clínica, que es lo que más encontramos en los pacientes con espasticidad con dolor. Recuerden que esto es espasticidad con dolor. Maceteros rígidos, pterigoideos hiperactivos, suprayoideos tensos, lengua retraída,
temporales completamente hipertónicos con una gran dificultad para la apertura mandibular. Y en la parte de lengua encontramos mucho dolor a nivel posterior, dificultad para la deglución, por eso se nos va hacia atrás y se recoge porque cuesta demasiado, demasiado. Desde la espasticidad lingual dificulta la propulsión, la articulación y la estabilidad mandibular. O sea que tenemos que tener claro y conocer la musculatura para poderlo trabajar. Mucho estiramiento vamos a tener que hacer. La limitación en la apertura, desviaciones, dolor masticatorio, mialgia masticatoria, tal vez es lo que vamos a encontrar vinculado con la espasticidad a nivel de los músculos masticatorios. Los músculos masticatorios, ustedes saben que son complicaditos, que ellos tienen su cuento y que nos hacen estas características. El problema con una desviación mandibular no es solamente lo que produce en la articulación temporomandibular, es que nos cambia el posicionamiento laríngeo. Y si se nos cambia el posicionamiento laríngeo, se nos altera la voz. Entonces, todo eso es lo que tenemos que tener en cuenta a nivel de un proceso de articulación temporomandibular. La espasticidad faríngea y laríngea nos produce odinofagia, odinofonía, un gran esfuerzo fonatorio y tos reflejo. Entonces, tenemos esto claro y para nosotros es muy importante que tengamos esto en cuenta porque las espasticidades por alteración del sistema nervioso central nos producen estas repercusiones muy específicas y nos parece que es normal que, ay, pero no, no, eso le duele un momentico, pero después puede comer bien, pero el paciente le sigue doliendo. O sea, tenemos que tener claridad. El impacto funcional de espasticidad altera la biomecánica y perpetúa el dolor. Recuerden, entre más dolor, más contracción, y entre más contracción, más dolor. Entonces, pues no podemos seguir en ese ciclo. ¿Cuáles son los cuadros clínicos más comunes de dolor orofacial vinculados con la espasticidad? La mialgia masticatoria, que es el dolor muscular por sobrecarga. Pongámosle el que come chicle todo el bendito día, que se nos produce mucha rigidez, pero cuando está vinculado con procesos centrales vamos a tener la espasticidad y obviamente la disfunción masticatoria, que es lo que nosotros tenemos en consecuencia. La mialgia por sobreuso funcional, donde tenemos el bruxismo, el apretamiento, la mayoría de los hábitos masticatorios. La hiperactividad de mandíbula y las compensaciones. Son muy comunes las compensaciones con desviación mandibular, mordida cruzada, que es lo que vamos a encontrar. Para mí este video es muy claro de lo que es el apretamiento nocturno. Aquí es lo que te manda información. Y recuerden que esto responde a de un reflejo tan conceptivo. Entonces, cuando nosotros vemos respuestas como reflejo tan conceptivo, tenemos que inhibir desde el mismo tallo. Como les decía, las mordidas cruzadas, cuando se desvía la mandíbula y tenemos una mordida abierta y fuera de eso cruzada. Entonces, son pacientes que van a tener una desviación mandibular con un cóndilo que se inserta en la fosa articular y duele como un bendito porque esa zona es demasiado propioceptiva. Entonces, vamos a tener mucho, mucho de eso. Entonces, desde el mismo circuito neural del dolor orofacial, sabemos que los nociceptores periféricos están en los músculos, la articulación, la mucosa, la piel y van a través del trigémino. De allí al núcleo espinal del trigémino por la vía trigémino-talámica al tálamo y del tálamo se hace la proyección hacia la zona del parietal para generar una modulación e inhibición a nivel vulvar. Entonces, si ustedes quieren circuitos, estos son de mano izquierda, circuito de manejo del dolor, mano derecha, redes de manejo de dolor. Entonces, estaríamos hablando de circuitos que nos incluyan tallo, cerebelo, tálamo, ínsula, obviamente corteza motora suplementaria, corteza sensoriomotora que tenemos que hacerlo, giro cingulado anterior, corteza prefrontal cinética y amígdala. O sea, ya incluimos para quienes veían dolor conmigo más áreas de vinculación porque se ha descubierto que se vinculan más áreas dentro del manejo de dolor. ¿Qué es lo que nosotros vamos a trabajar en redes? En redes vamos a trabajar lo que está en la primera parte, que es la red sensoriomotora. Bueno, ahí está con letrica muy chiquita, pero creo que la alcanzan a ver.
Luego trabajaríamos la red de saliencia, que también es importante. Recuerden que la red de saliencia es la que le da la importancia eh, al estímulo que debe ser importante para nosotros. Tenemos también la red ejecutiva central. Entonces, ustedes ven los sitios donde hay que colocar el láser. Tenemos otra red que para nosotros es la red de modo predeterminado, que son los momentos en que descansa el cerebro, ¿sí? Los momentos en que retoma ánimo. La red autonómica central, que también la tenemos que trabajar. Eh, ¿Cuál se me pasa? A ver. Y la red, sí, señor, la red ay, se me fue el nombre, de regulación emocional, que también es importante pasarla, porque la red de regulación emocional está vinculada con lo que nos produce el dolor en la parte emocional, ¿sí? Esa ansiedad, esa angustia, esa cara constante de angustia. Entonces, estos serían las redes y circuitos que trabajaríamos básicamente para el manejo de dolor. Entonces, recuerden que red se trabaja cuando queremos tomar grandes áreas cerebrales, circuito cuando queremos unir estructuras porque queremos llevar un estímulo correctamente o generar que se disminuya la descarga, que el dolor es una descarga eléctrica, entonces que se regule la descarga eléctrica. Entonces hacia eso vamos a trabajar. Bien, cuando tenemos mialgia por espasticidad, que es el caso de algunas distonías o de algunas características, aquí tenemos un espasmo, ¿sí? Un espasmo orofacial que vincula diferentes estructuras de una hemicara y ahí el dolor va a ser terrible, porque un momento de contracción es un momento de contracción sostenida, es un momento de mucho dolor. La parte miofacial, tal vez con la que más estamos relacionados o la que más hemos conocido, que es la lesión trigeminal con puntos gatillo, irradiación y dolor referido. Pero puede pasar también en laringe, ¿sí? En la odinofonía o en la odinofagia por una lesión de glosofaringio, por una lesión vagal. Recuerden que el vago sensorial de cabeza y cuello, pues de la parte posterior del sistema estomatognático y de todo lo que es la laringe. Entonces, cuando se afecta el vago sensorial de una u otra forma, podemos también tener repercusión y dolor diferido a diferentes espacios. Además que recuerden que puede ser un dolor tipo descarga, que es lo que vemos cuando tenemos esas alteraciones vagales. Entonces, cuando un paciente oncológico, por ejemplo, comienza su recuperación de un manejo de una cirugía postquirúrgico, lo primero que recupera es dolor. Entonces el paciente le dice a uno, me arde, me duele, siento como que me pulsa, siento como que muchas agujitas en esa zona. Todo eso es lo que podemos solucionar si sabemos utilizar correctamente el láser. Hiperactividad muscular, bueno, el bruxismo y los trastornos masticatorios que ya les comentaba, hiperactividad muscular crónica, maceteros hipertónicos, temporales hipertónicos, pterigoideos rígidos, dolor miofacial con impacto en la limitación de la apertura al masticar y mucha fatiga. Recuerden que cuando se produce esto, este cansancio, esta fatiga, se da con hipertonía para este tipo de patologías. Por eso tenemos que disminuir la hipertonía. La neuralgia del trigémino, que tal vez es la que más nos está llegando hoy día, con unas manifestaciones muy específicas del dolor paroxístico eléctrico, en muchos esa sensación de hormigueo, tipo recuperación de una parálisis facial, en algunos otros ese dolor de ardor, de quemazón, que no se aguantan, que uno siquiera pase suavemente la mano por la cara, ni siquiera eso lo aguanta. Y tenemos obviamente la neuralgia glosofaringea, que hace parte de lo que nosotros manejamos en el plexo faríngeo, que va a doler pasar el bolo, va a doler el oído, y es un dolor que se refiere posterior y hacia el oído, es lo que vamos a ver en nuestros pacientes. Tenemos la neuralgia del laringio, que pues es algo que para nosotros es importante, mucha descarga, mucha hiperexcitabilidad neuronal, por eso vamos a tener que regularlo mucho a 2 hercios y colocar el láser a lo que nos dé.
Es un dolor neuropático paroxístico que se origina en la rama interna del nervio laríngeo superior derivada del vago. Este nervio transmite sensibilidad de la supraglotis, base de lengua, epiglotis, faringe superior y cara interna al cartílago tiroides. Es decir, al momento de inyectar es cuando va a doler. Eso es lo que vamos a encontrar. Y también cuando hable y cuando tosa. Entonces el paciente procura no toser porque le duele mucho. Normalmente generan plasticidad maladaptativa. El paciente empieza a comer raro, a comer con giro o a dar una vueltica. Y el dolor puede ser unilateral o bilateral, dependiendo de lo que esté comprometido. Y puede ser desencadenado por la deglución, la fonación, por presión, por lo que ustedes quieran, cualquier cosa. Y el paso nomás del bolo, por el tipo de alodinia que produce, el paso nomás del bolo puede generar la sensación de dolor. Entonces ya no más eso puede generar. Entonces, pues como para que vayamos teniendo claro que eso nos puede llegar a pasar o nos podemos encontrar con el tipo de pacientes, más, como les digo, desde que tengamos paciente oncológico. El dolor faríngeo funcional, sin lesión en la estructura, pero con disfunción muscular. Duele la faringe por X o Y motivo y no hay lesión de las estructuras, pero el paciente empieza a hacer una mala adaptación y a generarnos variaciones laringeas, linguales, velares, en fin. La odinofagia, el dolor al tragar por espasticidad faríngea o suprayoidea, va acompañado de dolor de dientes, dolor al deglutir, al masticar y dolor a las glándulas salivales. Entonces es algo que para nosotros debe ser claro que se puede llegar a presentar. La odinofonía, el dolor al hablar por tensión laringea o faríngea con o sin dolor perilaringio. Es decir, hay gente que aunque le toque no duele, pero hay gente que donde le toque le duele. O sea, se puede presentar de las dos formas, con o sin dolor durante la fonación. Y se trata, pues normalmente esto ocurre en profesionales de la voz y normalmente vinculado a alteraciones como laringitis, ¿sí? La odinofonía, este tipo de odinofonía. Pero como les digo, se puede presentar en otros casos. Cuando tenemos el dolor por disfunción suprayoidea, donde tenemos una supercontracción, una tensión activa endigástrico, miloideo y genioideo, los músculos están muy contraídos, el dolor es muy grande. Esto sucede en algunos pacientes TEC, que los vamos a encontrar con eso, con mucho dolor en esta zona, pero es por eso. Les cuesta mucho tragar por lo mismo. No pueden mover la lengua porque cada vez que tratan de mover la lengua, el milo se tiene que contraer y duele más. Entonces es muy complicado para el pobre paciente esta presentación. La espasticidad suprayoidea y faríngea que nos va a acompañar o está presente en reflujo, estrés crónico, disfonías tensas o hiperfuncionales, trastornos neurológicos y produce odinofagia, odinofonía y dolor cervical y orofacial. Entonces va a tener una repercusión en el cuello hacia la nuca. Vamos a encontrarnos con esas características. Dentro de las patologías específicas neurológicas, el dolor en el trastorno neurológico, tal vez lo que más conocemos es en los pacientes con ACV. ¿Por qué? Porque ellos van a tener espasticidad. Ay, pero es que yo le siento flojita la piel. No, la piel es una cosa, el músculo es otra. Entonces vamos a encontrar espasticidad lingual, espasticidad a nivel de la musculatura orofacial, rigidez mandibular, hipertonía faríngea, disfagia, odinofagia, disartria, fatiga. O sea, tenemos todas las características para trabajar este tipo de pacientes con dolor por espasticidad. Los pacientes que les decía con trauma craneoencefálico, que tal vez lo que más les produce dolor es el trismus, el apretamiento sostenido que no permite abrir la boca como respuesta refleja. Entonces nos toca trabajar mucho hacia el trismus. La mandíbula no permite ningún tipo de movimiento, el habla es totalmente engolada, cerrada, la lengua retraída, suprayoideos tensos, dolor miofascial persistente porque se inflama el trigémino, masticación ineficiente, voz tensa y dolor al hablar. Entonces tenemos compromiso ya no solamente de todas estas estructuras que estábamos hablando, sino también del proceso al momento de la emisión, que es donde va a estar el lío con estos pacientes con trauma craneoencefálico. La enfermedad de Parkinson, que es rigidez más bradicinesia orofacial, donde vamos a encontrar maceteros rígidos, lengua lenta,
y tensa, dolor por sobreuso compensatorio, disfagia, voz apretada, fatiga mandibular. Sabemos que una de las principales características, su paciente no abre la boca para poder hablar y lo requerimos. Y eso es algo que para nosotros es muy importante. Y para mí estas que son las que se llevan el premio en dolor, que son las distonías orofaciales, porque son contracciones involuntarias sostenidas, donde el paciente, tanto la musculatura agonista como la antagonista, entra en contracción al mismo tiempo, de manera simultánea. El dolor es muy desgraciado. Entonces, en estos pacientes hay que ayudarles mucho con ese dolor. Hay un dolor muscular intenso, espasmos faringios o laringios, eh, y con un gran impacto sobre las estructuras, generando odinofagia, odinofonía, disfonía espasmódica en muchos casos. En cuanto a las neuralgias craneales, el dolor neuropático severo, neuralgia del trigémino, glosofaringe, el laringio superior, y les hice un cuadrito, aquí se los dejo también, donde está, dependiendo del par comprometido, las características clínicas, ¿sí? Para poder entender hacia dónde vamos. Entonces, cuando hablamos de trigémino, de facial, de el glosofaringio, el vago, el mismo hipogloso, ¿sí? Una inflamación del hipogloso hace que la parte propioceptiva no se perciba bien y el dolor es bien especial porque es un dolor punzante que se sale o que sale por los movimientos de la lengua. Entonces, para nosotros ese es supremamente importante. Y eso lo vemos, como les digo, en muchos de nuestros pacientes que de pronto ya no nos dicen me está doliendo, pero que sí les molesta porque vienen, como les digo, de procesos oncológicos, de mutilaciones grandes, porque pues ustedes entienden que son las mutilaciones que nos hacen cuando retiran todo lo que está dañado por el cáncer. Entonces, pues el paciente tiene demasiado, demasiado dolor. Entonces vemos aquí cada una de las características, lo que nos produce en cuanto al territorio doloroso, dónde repercute, porque sí requerimos esto para poder definir qué vamos a trabajar, por dónde le vamos a poner al paciente, ¿sí? Obviamente mucho de esto está manejado con equipos y el reentrenamiento del movimiento. Como les decía, la evaluación clínica y tecnológica ahorita se las muestro para que ustedes las tengan porque está en la web. Me tomé el trabajo de subirla a la web para que ustedes tengan un respaldo y muchos puedan hacer protocolos con eso. Otra de las formas con las que trabajamos es la termografía clínica. La termografía clínica para nosotros ha sido de gran ayuda para muchos procesos, procesos de fotobiomodulación transcranial, de hiperfuncionalidad laríngea, de hiperfuncionalidad a nivel de articulación temporomandibular, de lengua de velo, bueno, en fin. Entonces, identificamos patrones, por ejemplo, de hipertermia cuando hay inflamación, de hipotermia cuando hay hipoperfusión y de asimetrías cuando se ve un lado sí y el otro no, en disfunción. Entonces, esto es lo que estamos detectando, es lo que estamos llevando a cabo en procesos en diferentes espacios de investigación y seguiremos haciendo. En cuanto a otro examen que nos puede ayudar a complementar todo esto, está el análisis acústico, sea de la dilución de la voz o el habla, que es un examen que para nosotros es básico y que nos permite determinar qué tan cerrada puede ser la articulación, qué tan imprecisa es la emisión fonemática, que la voz está siendo espasmódica, por ejemplo, o que suena estrangulada la voz, cómo suena, el tipo de proceso de glutorio que está llevando, cómo lo está llevando. Y algo que es muy importante, las escalas clínicas de manejo de dolor, la que ustedes manejen, ¿sí? La que ustedes tengan. Aquí está la de Campbell, donde vemos una evaluación del dolor y del comportamiento, que es un rango de puntuaciones de 0 a 6. Entonces, pues la idea es que nosotros miremos y determinemos qué tipo de dolor maneja el paciente de acuerdo a la musculatura facial, la tranquilidad, el tono muscular, la respuesta verbal y los niveles de confort que tenga el paciente. Y tenemos la escala analógica visual que también nos ayuda para que el paciente identifique el tipo de dolor. Tipos de dolor tenemos todos estos tipos de dolor. Que el paciente se identifique con el que más le parezca y que pueda tener a mano para que nosotros podamos solucionar.
En cuanto a la integración diagnóstica, la podemos hacer de acuerdo a un buen mapa funcional, determinar muy bien cómo está la función, la parte muscular y mirar el mapa térmico de ser posible con la termografía clínica. Entonces podemos hacer un muy buen mapa de diagnóstico si tenemos todas esas características. En cuanto a las terapéuticas, pues trabajamos básicamente con fotobiomodulación, láser y LED. Sabemos que tiene, lo que permite el láser es que la célula respire y permitiendo que la célula respire, come, eh, tiene todos los demás procesos de manera normal. Tiene unos efectos analgésicos, disminuye los mediadores inflamatorios y la sensibilización y sobre todo tiene también efectos sobre la espasticidad porque regula la célula muscular, que eso es tal vez lo que para nosotros es más importante en los procesos de espasticidad y dolor, que como les digo, las patologías neurológicas son las que nos llevan de la mano con ese tipo de proceso. En cuanto a las aplicaciones orofaciales, lo aplicamos sobre musculatura fascia, tendones, ligamentos, sobre lo que encontremos, ¿sí? Ustedes saben que en la musculatura orofacial tendones casi no tenemos, entonces pues ya es decisión de ustedes cómo lo van a aplicar. Desde fibromialgia, que era lo que les decía, nos están llegando muchas disfonías con fibromialgia. Tener disfonías con fibromialgia es difícil manejarlo porque el dolor no permite una estabilidad de las estructuras del sistema estomatognático. Entonces nos toca trabajarlo. Entonces, si hay algo que ha demostrado es que la fotobiomodulación nos ayuda mucho para el dolor, para disminuir esa hipersensibilidad dolorosa. Nos ayuda desde la parte de estimulación transcranial con la dificultad para dormir, con la dificultad para mantener concentración, por la motivación, por la ansiedad, en la parte de la depresión. Entonces sí es muy importante para nosotros manejar esa parte. El encuadre terapéutico va dirigido a la plasticidad, a la modulación y obviamente a generar nuevos engramas de movimiento secuencial. Eso se llaman sinergias musculares. Nosotros hablamos hoy día mucho de sinergias musculares y quienes estuvieron en el curso de arquitectura muscular se dieron cuenta que hablamos de diferentes tipos de sinergias musculares, funcionales, y las sinergias para nosotros deben ser básicas porque son las que nos llevan finalmente al movimiento, a la función de la voz, el habla o la deglución. Entonces sí son importantes las sinergias para estos nuevos engramas que tenemos que hacer. La corteza cingulada anterior, pues es la que más nos ayuda en ese proceso de regular mucho esa parte de información de ansiedad que podemos nosotros llegar a tener en un momento dado. El circuito de entrada de información, desde el par craneal, núcleo del tracto solitario, sustancia negra, tálamo, giro cingulado anterior, ínsula, hipocampo y amígdala, como básico, porque yo ya les había mostrado a ustedes todo el circuito como lo tenemos hoy día, ¿sí? Que nos incluye todos los aspectos que hay que trabajar. Otra cosa que es importante y que sabemos porque el ácido gamma aminobutírico es ante todo un inhibidor de neurotransmisor. Y cuando tenemos un estallido de dolor, el dolor es eh, un mal manejo del impulso nervioso, es una sobrecarga eléctrica que tenemos. Entonces se tiene que activar los GABA para regular, neutralizar esa parte. Entonces tenemos que hacer un circuito GABAérgico para que se activen el ácido gamma aminobutírico y se inhiba el funcionamiento de otros neurotransmisores y se module el dolor, que es sobre lo que nosotros vamos a trabajar. Asimismo, el ultrasonido terapéutico para reducción de la hipertonía disminuye la rigidez y mejora la movilidad y tiene variabilidad en las aplicaciones clínicas. Recuerden que nosotros trabajamos con cabezal puntual porque trabajamos directamente sobre estructuras muy específicas, como es el pliegue vocal, como es dirigido hacia base de lengua, hacia pilares palatinos, bueno, hacia lo que nosotros manejamos. Entonces, el ultrasonido, por eso se trabaja con cabezal de punta. La electroestimulación, muy importante, porque recuerden que el electro no solo es ejercicio activo, eso es para quienes realizan corriente rusa. Sabiendo programar un equipo, nosotros podemos trabajar activación, relajación o modulación,
según los parámetros de programación del equipo. Entonces, a lo que más vamos a trabajar es a conducción o neuromodulación, a estiramiento y relajación. Es lo que más vamos a hacer. El manejo propio del ejercicio no, porque el paciente tiene el modelo del ejercicio. El problema real es que el dolor no nos deja. Entonces, mientras no modulemos ese dolor, no estiremos la musculatura o la relajemos para que se nos permita el manejo del movimiento y no más contracción, nos toca trabajar mucho a conducción. Entonces, no podemos trabajar otra cosa que no sea eso. Y desde los principios de la mioterapia, pues hay que hacer mucho estiramiento, mucha conciencia propioceptiva, mioterapia para la espasticidad, movimientos lentos, controlados e inhibitorios, trabajar mucho, mucho, mucho al agonista del movimiento para evitar que se nos contraiga de manera simultánea con otro músculo, sino que se estiren para que los otros, los antagónicos, se puedan contraer. Entonces vamos a trabajar en esa forma. Desde lo que es el manejo de la secuencia terapéutica ideal, trabajamos analgesia, regulación del tono, activación funcional, reentrenamiento motor y automatización. Sí o sí hay que trabajar toda la secuencia terapéutica para poder lograr mejores beneficios. Los protocolos entonces van combinados. Tecnología, mioterapia y función, sí o sí nos toca trabajar con la ayuda de la tecnología. Es importante y nos mejora muchos aspectos para que podamos hacer el movimiento, si no, seguimos en la misma. En el manejo de la odinofagia hay que trabajar la relajación suprayoidea, la fotobiomodulación y el reentrenamiento de la actividad, perdón. Bien, desde el manejo de la odinofonía trabajamos el pliegue vocal y los músculos que me abren y me cierran el pliegue vocal. En el caso de cerrarlo, que sería el cricoaritenoideo lateral, el aritenoideo transverso y el oblicuo, a eso les vamos a colocar a conducción y estiramiento, a pliegue vocal solo a conducción, porque normalmente el pliegue vocal no es el que duele son los músculos que hacen el trabajo de apertura y cierre, los que duelen. Entonces nos tocaría trabajar con esos. Trabajamos con ultrasonido, nos ayuda a disminuir la inflamación, lo mismo cuando tenemos laringitis, lo mismo que el láser. Y obviamente hay que hacer una muy buena técnica vocal para evitar que eso vuelva a suceder. Y el manejo de las neuralgias, mucha fotobiomodulación, desensibilización de la zona que está hiperfuncional y hipersensible y mucho, mucho control funcional. Es decir, cuando nosotros nos metemos en este proceso de manejo de dolor, el láser nos ayuda mucho, sí, claro, el láser nos ayuda, pero el láser sin un reentrenamiento, sin una terapéutica, no sirve, ¿sí? Lo usa como un paliativo constante, porque no le va a dar respuesta mientras no reentrenemos toda la parte motora y reorganicemos la parte funcional, porque va a seguir presentando. En procesos, por ejemplo, donde hay alteración glosofaringia, que duele tanto el deglutir, en esos momentos es que necesitamos el apoyo del láser. ¿Cómo más entramos a esa zona si no tenemos cómo más hacerlo si no es con equipos? Entonces, pues nos toca utilizar los equipos sí o sí. Entonces, este es un arbolito donde tenemos los diferentes mecanismos neurofisiológicos de lo que estamos hablando, dolor y espasticidad, las diferentes patologías y lo que implica la evaluación por nosotros, todas las tecnologías terapéuticas que podemos hacer y trabajar. Cuando se habla de dolor orofacial, muchos profesionales piensan que se va a hablar solo de trigémino, pero es que nosotros manejamos algo más que el trigémino. Entonces, cuando hablamos de dolor orofacial, hablamos de muchas actividades que nosotros realizamos. Entonces, aquí, las mialgias, la neuralgia, la espasticidad funcional son expresiones de una arquitectura neuromuscular alterada, por lo que se interviene desde la regulación del tono, la neuromodulación, la mioterapia, el reentrenamiento funcional, restaurando la eficiencia del sistema orofacial. Eso es lo que hacemos, eso es lo que nos interesa hacer. Entonces ya les voy a mostrar la evaluación
como para que la tengan y sepan dónde está, pero la idea es que podamos tener el acceso a este tipo de herramientas que nos puedan ayudar un poco en la evaluación. Bibliografía hay mucha y de la parte orofacial pues ni se diga, desde diferentes tipos de personajes, llámese otorrinos, odontólogos, eh, patólogos del habla, eh, bueno, lo que hay es de todos lados. Entonces aquí les dejo algunos, algunos artículos con los que pueden utilizar ustedes para poder hacer las diferentes trabajos que necesiten. Ya les voy a pasar lo de la evaluación para que lo tengan. Y para mí hay algo claro, cuando las prioridades están claras, las decisiones se hacen fáciles. Entonces el trabajo desde el manejo de nosotros está claro, ¿sí? Sabemos lo que tenemos que hacer, lo importante es hacerlo. Entonces permítanme un segundo, ya les comparto la información que les decía. Esto está en esta parte, ya les digo en dónde. A ver, pantallas. Aquí. Bien, este es un blog que existe hace muchos años. Yo lo muevo para este tipo de materiales que les digo, ¿no? Para buscar materiales que nos interesen sobre lo que está, sobre lo que hacemos. Entonces allí voy subiendo cosas que son necesarias para nosotros. Y está evaluación clínica del dolor, se lo subí específicamente para que lo tengan. Y está la caracterización del dolor, tipo de dolor, cualidad del dolor, intensidad del dolor, temporalidad, localización, que el paciente identifique dónde lo siente para que lo podamos trabajar. La irradiación, si tiene o no tiene irradiación, el mapa corporal del dolor para que nos hagamos ideas de dónde es que siente el paciente esto. Asimismo, factores desencadenantes y moduladores. Desencadenantes, la masticación, el habla, la deglución, el tacto, la presión, el movimiento mandibular, el estrés, todo lo que le esté produciendo el cantar, ¿sí? El alivio, si se mejora con el reposo, el calor o el frío, con la medicación, con las técnicas manuales, con los cambios posturales. La evaluación es funcional mío, que eso ya tiene que ver con algo que es el libro nuevo que salió, que es el movimiento, apertura mandibular, las lateralidades, protrusión, movilidad lingual, movilidad labial, en fin. Tono muscular, coordinación, la evaluación neurosensorial, sensibilidad, tacto, temperatura, vibración, dolor mecánico, fenómenos neuropáticos que puede presentar el paciente, que tenemos que aprender a trabajarlos porque son supremamente importantes para nosotros, para el paciente. Pruebas específicas, impacto funcional y emocional. Si para el paciente genera mucha ansiedad, hay muchos pacientes con demasiada ansiedad y uno les ve, como digo, y les ve uno la cara de loco por el dolor, es que el dolor es muy terrible y un dolor en sistema estomatognático es maluco, porque usted no puede comer, no puede hablar, porque está constante el dolor. Entonces sí es necesario y como les digo, tenemos el proceso con el paciente oncológico, que por Dios, ese sí que se nos pasa, aunque ellos manejan mucho medicamento. Y luego tenemos la impresión clínica, tipo de dolor predominante, mecanismo dominante, factores perpetuadores del dolor, plan terapéutico sugerido, que es lo que tenemos que seguir a continuación. Entonces, eso es básicamente lo que es la evaluación clínica del dolor desde lo que nosotros manejamos. ¿Ok? Entonces, se los dejo con mucho cariño para que ustedes lo puedan hacer. Se llama Fonoactiva Blogspot. Ahí lo ven en la parte de arriba, en ese punto. Ahí está. Ese blog tiene muchos años. Si no lo encuentran o si les cuesta, desde fonoactiva.org, ahí está Apuntes en Fonoaudiología y está este. Este es realmente el más básico de Apuntes en Fonoaudiología, que es el curso que hago yo en Bogotá. ¿Sí? Bien, entonces no sé si tengan alguna pregunta, ahora sí, duda o inquietud sobre esto,
sobre esta parte. Recuerden que estamos hablando de una hora con Patti, ¿no? Es una revisión de tema, es revisar un poquito lo que hacemos y cómo lo estamos haciendo. No sé si tengan alguna pregunta. Está haciendo un calor que ustedes no se imaginan, estoy sudando. Hoy estuvimos a 33 graditos. Bien, parece que no hay pregunta. No, es con el mayor gusto para todos es con el mayor gusto y mi mejor sugerencia que lo tengan en cuenta. Recuerden que no puede ser el paciente el día de mañana y es más por eso. Si no es más, entonces les dejo. Ha sido un placer acompañarles el día de hoy. Sí, me hacía falta las horitas con Patti. Vamos a tener unas jornadas académicas de actualización y vamos a ver si podemos revisar de nuevo